Así dice el Señor en Mateo 10, del 26 al 31. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y todo el pueblo responde. El contexto de nuestro pasaje es el Evangelio de Mateo. Todo el Evangelio de Mateo. Nuestro pasaje está en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, de una manera muy especial, muestra a Cristo como rey. Como rey. Cada evangelista muestra un aspecto especial de la persona del Señor Jesucristo. Y Mateo presenta a Cristo como rey. Cristo es el rey de Israel. Y es el rey de todas las naciones. Y es el rey de todo el mundo. Pero en primera instancia fue reconocido como el rey de Israel, el hijo de David, que vendría a ocupar el trono de David su padre. Seguir a Jesús es someterse a Él totalmente como rey. Es entregarle toda la vida y es estar dispuesto a hacer todo lo que Él nos mande. Seguir a Jesús es someterse a Él como rey, hacer todo lo que Él nos mande. En este momento de su ministerio, Él está a punto de enviar a sus 12 discípulos a una misión de evangelismo por toda Galilea. Jesús hizo 3 recorridos por toda Galilea. Está a punto de iniciar el 3er recorrido por Galilea. Y en forma paralela con su recorrido por Galilea, coge a sus 12 discípulos y los manda a ir a las demás aldeas de Galilea. Él va a las aldeas de ellos a predicar y los envía a ellos a todas las demás aldeas de Galilea. Así que esta misión es paralela con el 3er viaje de Jesús por Galilea. Y antes de enviarlos a esta misión, Él les está advirtiendo los sufrimientos y peligros que van a tener durante la misión. Vean conmigo los versículos 16 al 20. Miren los peligros que van a tener ellos por ir a cumplir esa misión que Jesús les encomienda. Dice el 16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Saltamos al 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Noten los peligros que esperaban a estos discípulos en esta misión. Los iban a tomar prisioneros, los iban a azotar con varas, azotes físicos, los iban a tratar mal, como lo trataron a él primero mal, los iban a tratar mal a ellos también, e implícito con todo esto está la posibilidad de que ellos mueran por causa de Cristo. Pero aún así, Cristo les ordena ir. Deben ir, van a tener estos peligros, pero ustedes deben ir. Y si ellos son verdaderos discípulos, un verdadero discípulo irá.
a donde su maestro lo envíe. Y no solamente Él les ordena ir, y si son verdaderos discípulos ellos irán, sino que Él les ordena vencer el miedo. Él les ordena vencer el miedo a hombres malos que les pueden hacer daño. Y si ellos son verdaderos discípulos, lo vencerán. Un verdadero discípulo de Cristo va a donde su maestro Jesús lo envía. Así lo tomen preso, así lo azoten, así lo traten mal, así lo maten. El verdadero discípulo va a donde Cristo su Rey lo envía. Y si Cristo su Rey lo envía diciéndole, debes vencer el miedo a esos hombres malos y a las cosas que ellos te van a hacer, el verdadero discípulo va, enfrenta el miedo, puede que al principio le dé mucho miedo y tenga mucho miedo cuando está en el momento en que está siendo perseguido, o lo van a azotar, o lo van a matar. Puede que le dé mucho miedo, puede que tenga mucho miedo, pero él no se retirará de ahí. Él hará lo que Cristo le ordenó que haga, así lo azoten, así lo traten mal, así lo encarcelen, así lo maten. Tengo mucho miedo, pero no puedo hacer otra cosa. Tengo que estar aquí porque yo estoy totalmente sometido a Jesús como mi Rey. Así que tengo que tomar una decisión. O me dejo vencer por el miedo, niego a Jesús y abandono la misión, o a pesar de que tenga miedo, tomo la decisión de enfrentar mi miedo, de seguir ahí y hacer lo que Cristo me ha mandado. Eso es un verdadero discípulo. Es una persona que a pesar de todo toma la decisión de hacer lo que el Señor Jesús le mandó. El contexto, ese es el contexto inmediato de nuestro pasaje. El contexto remoto, es decir, si nos devolvemos muchísimo más en la historia de la salvación, el contexto remoto de nuestro pasaje es Génesis 3:15. Génesis 3:15 es un pasaje muy importante. Ustedes han visto que yo en casi todas mis predicaciones menciono Génesis 3:15 porque es el pasaje más importante de la Biblia, es el pasaje que te ayuda a entender toda la Biblia. Y Génesis 3:15 enseña que hay dos familias sobre la tierra, dos tipos de hijos de Eva. Los hijos de Eva forman dos familias. Los hijos de la serpiente, que son los hijos de Eva, que son como Satanás, y los hijos de Eva, que son los hijos de Eva, que son salvados por gracia. Hay solo dos familias en la tierra, los hijos de la serpiente y los hijos de Eva. Y esas dos familias están en una enemistad permanente. El texto dice, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer Eva, entre la familia de Satanás y la familia de Eva. Un hijo de Eva pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente morderá al hijo de Eva en el talón. Ese pasaje muestra que hay dos familias, esas dos familias son enemigos siempre. Y lo que vemos aquí en nuestro pasaje es a los hijos de la serpiente, que son los israelitas inconversos, enemigos de Jesús, tratando de destruir a los hijos de Eva, que son los seguidores de Jesús. Pero tenemos al hijo de Eva, el principal, Cristo, el ungido, ordenándoles a sus hermanos, los demás hijos de Eva, vencer el temor a los hijos de la serpiente que los quieren matar. O sea que lo que tenemos aquí es la historia de la humanidad en un momento específico, una misión específica. Los hijos de la serpiente siempre procurarán matar a los hijos de Eva. Pero en este momento específico tenemos a los hijos de la serpiente que van a intentar matar a los hijos de Eva, cumpliendo una misión encomendada por el Señor Jesús. ¿Cuál es entonces el tema del pasaje que acabamos de leer? El tema de nuestro pasaje es el mandato de vencer el miedo ante las persecuciones por causa de Cristo. Un rasgo distintivo de un verdadero discípulo. El mandato de vencer el miedo
ante las persecuciones por causa de Cristo, un rasgo distintivo de un verdadero discípulo. Y el título que le hemos colocado a nuestra enseñanza es El temor que vence el miedo. Lo que vemos en nuestro pasaje es que hay un miedo que vence al otro miedo. Y por eso lo hemos titulado El temor que vence el miedo. Ese título viene del versículo 28. Vean conmigo otra vez el versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Ahí tienen el primer miedo. El miedo a los que matan el cuerpo. No temáis. El mandato es, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ahí hay un miedo prohibido. Un miedo que debe ser vencido. No teman a los que matan el cuerpo. ¿Cómo? Dice la segunda parte. Temed más bien. Un miedo se vence con otro miedo. Un temor se vence con otro temor. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, el miedo a los asesinos, hijos de la serpiente, que nos quieren matar por causa de Cristo, se vence con el miedo al infierno. El miedo al infierno es la forma como se vencen los otros miedos. El miedo al infierno es la forma como se vencen los otros miedos. Porque si aquí, en este pasaje específico, el Señor les está ordenando a sus discípulos a que venzan el miedo a unos individuos malvados que te quieren matar, si el mandato es vencer el miedo a esos individuos malvados que te quieren matar, de ahí para abajo, todos los otros miedos que hay en esta vida deben ser vencidos. El miedo a un individuo que te quiere matar es el mayor de todos los miedos. No hay un miedo más grande que ese. Y si Cristo ordena vencer ese miedo, todos los otros miedos de ahí para abajo tienen que ser vencidos. Así que la vida de un verdadero discípulo se debe caracterizar por una victoria progresiva sobre el miedo. La vida de un verdadero discípulo se debe caracterizar por una victoria progresiva sobre el miedo. Eso es lo que vemos en nuestro pasaje. Y para llevarnos a esa victoria progresiva sobre el miedo, por medio de la enseñanza acerca del infierno, Jesús fue un predicador que predicó más del infierno que del cielo. Jesús mencionó en su prédica más al infierno que el cielo. Así que la doctrina acerca del infierno es muy importante. Tristemente, en las iglesias de nuestros días, la mayoría de iglesias son iglesias asimétricas, que enfatizan más el amor de Dios que la justicia de Dios. Y cuando usted va los domingos a la iglesia, nunca escucha una prédica sobre el infierno. Porque la gente, los pastores, los predicadores dicen, la gente viene de una semana bien complicada, enfrentando muchos problemas, ¿para qué lo vamos a poner a sufrir con la doctrina del infierno? ¿Para qué lo vamos a hacer preocupar con la doctrina del infierno? Más bien, hablemosles del amor de Dios, hablemosles del perdón de Dios, hablemosles de las promesas y del futuro maravilloso que les espera, pero el infierno no está en la agenda de ningún predicador. Pero Cristo predicó más del infierno que del cielo. Y aquí vemos que el infierno es la única manera de vencer el miedo. El infierno es la única manera de vencer el miedo. Y para enseñarnos cómo y llevarnos a esta victoria sobre el miedo, en nuestro pasaje Jesús hace dos cosas tres veces. Lo primero es dar una triple orden de vencer el miedo. Primero que vemos en nuestro pasaje es una triple orden de vencer el miedo. La orden de vencer el miedo está en el verso 26a, en el verso 28a y en el verso 31a. Hay una triple orden de vencer el miedo. Y lo segundo que el Señor Jesús nos da es una triple razón
para vencer el miedo. Una triple razón para vencer el miedo. Para vencer el miedo tenemos que pensar profundamente en la justicia de Dios, el temor de Dios y el cuidado de Dios. La justicia de Dios, el temor de Dios, el infierno es el máximo temor de Dios, y el cuidado de Dios. Si nos ubicamos en la máquina del tiempo, este mensaje fue entregado en el siglo I después de Cristo. Vemos que este pasaje es un pasaje poderosamente cristocéntrico, donde vemos a Cristo como Rey, dándonos un mandato real. El mandato real es: ustedes, mis discípulos, deben ser victoriosos sobre el miedo de una manera progresiva. Para ello deben manejar muy bien la doctrina del infierno. Veamos en primer lugar la triple orden de vencer el miedo. La triple orden de vencer el miedo. Veámosla primero en el verso 26a. Dice: así que no los temáis. Y ese así que nos conecta con lo anterior, con lo que dijo en el contexto. Así que, puesto que los van a encarcelar, puesto que los van a llevar ante jueces, puesto que los van a azotar, puesto que los van a maltratar y puesto que los pueden matar, puesto que les va a pasar eso, así que les va a pasar eso, no tengan miedo. ¿Por qué les ordena vencer el miedo? Porque van a vivir situaciones que normalmente producen miedo. Si yo me encuentro con un león, a mí me tiene que dar miedo. Entonces ellos van a enfrentarse con algo que da miedo. Así que se van a enfrentar, ya que se van a enfrentar con algo que produce miedo, ustedes, como discípulos míos, deben vencer el miedo. La segunda vez que repite la orden está en el versículo 28. Y la dice de manera directa, dice: y no temáis. Y dice específicamente a quién no debemos temer: a los que matan el cuerpo. Así que la orden es directa, específica y repetitiva. Y cuando en la Biblia se repite algo es porque ese algo es muy importante. Y si en la Biblia se repite algo 3 veces, es porque es supremamente importante. Dios dice de sí mismo que Él es santo, santo, santo. Eso significa que la santidad de Dios es la cumbre de todos los atributos de Dios. Y aquí dice: no temas, no temas, no temas. Pero este mandato de no temas, en este punto, está llegando a una cumbre. A lo largo de toda la Biblia, desde que Dios se comunica con el hombre, le dice: no temas. El mandato que más se repite en la Biblia es: no temas. Podemos decir que hasta podemos encontrar en la Biblia, en casi todos los libros, el mandato de no tener temor, y tenemos ese mandato para todos los días de nuestra lectura en la Biblia. No temas. ¿Qué le dice Dios a Abraham? No temas, yo soy tu galardón. ¿Qué le dice Dios a Moisés? No temas, yo voy contigo. ¿Qué le dice Dios a Josué? No temas, yo iré contigo. A los jueces, a Gedeón, no temas, yo estoy contigo. En el profeta Isaías: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, aunque pases por los ríos, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, yo estoy contigo. Y en este punto, ese mandato, no temas, llega a su punto más alto, y por eso es que Jesús lo repite 3 veces. Definitivamente, los que creemos en Dios debemos vencer el miedo. Presten atención. Si no somos vencedores sobre el miedo, iremos al infierno. Si no vencemos el miedo, desde el miedo más alto hasta el miedo más pequeño,
no entraremos en el reino de Dios. Vayan conmigo a Apocalipsis 21, dejen una señal ahí en Mateo 10, y vayan conmigo a Apocalipsis 21, y dejemos la señal ahí para que podamos regresar rápido. Y vamos a mirar en Apocalipsis 21 el final de la historia de la humanidad. El final de la historia de la humanidad, cuando Dios se casa, Cristo se casa con su esposa, la iglesia, y viven en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quiénes entrarán en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? ¿Y quiénes serán echados fuera a un lago de fuego? Vean conmigo Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, o el mar representa el mal, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la santa ciudad, allí ya no habrá pecado, la nueva Jerusalén, descender del cielo, o sea, santificada, perfecta. Si estaba en el cielo, viene perfecta, de Dios. Si estaba en comunión con Dios es porque era santa y perfecta, dispuesta como una esposa ataviada, vestida hermosamente para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, está la tierra nueva, que es el lugar de la morada o tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, el santo con los santos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Allí no habrá ningún dolor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quiénes son los que estarán allí? Los santos, los que descienden del cielo, de Dios, que están vestidos de santidad y de justicia. Pero ¿quiénes no entrarán? En el versículo 8 se nos dice quiénes no entrarán. Y adivine quién encabeza la lista de los que no entrarán. Vean conmigo el verso 8. Pero ¿los qué? Los cobardes, es decir, los que nunca tuvieron una victoria progresiva sobre el miedo. Hoy en día no nos están persiguiendo para matarnos, pero hay una gran cantidad de personas dominadas o severamente afectadas por el miedo. El miedo, la ansiedad y la depresión son problemas demasiado comunes. Y esas personas que nunca vencen el miedo, nunca vencen la ansiedad, que siempre están en depresión, no entrarán a la ciudad celeste. Pero los cobardes e incrédulos, la cobardía tiene que ver con la incredulidad. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que este mandato se repite 3 veces, porque es un mandato muy importante. A lo largo de toda la Escritura Dios ordena vencer el miedo. En el punto más alto Jesús dice: no tengan miedo ni siquiera de los hombres que los quieren matar. Venzan progresivamente el miedo. Yo no voy a decir que ahora que somos cristianos de un momento a otro ya no tenemos ningún miedo, no. Nosotros seguimos teniendo miedo, porque aprendimos a tener miedo desde que éramos niños, pero debemos vencer el miedo. Si no tenemos victoria sobre el miedo, no entraremos a la ciudad celeste. Tendremos nuestra parte con los fornicarios, mentirosos, adúlteros y todos los malvados, porque la esencia de la salvación de Dios nos lleva a vencer el miedo. Ahora vamos a aprender cómo vencemos el miedo. Y ese es el segundo punto de nuestro texto. Hay una triple razón para vencer el miedo. Y esa triple razón es la justicia de Dios, el temor de Dios y el cuidado de Dios. Comencemos con la justicia de Dios. Versículo 26. Regresamos al Mateo 10. Versículo 26. Primero, la primera razón por la cual podemos vencer el miedo es por la justicia de Dios. Dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto
que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Díganme ustedes, ¿cuándo serán descubiertos los secretos más ocultos que hay en la humanidad y en los corazones de los hombres? ¿Cuándo se juzgarán los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Cuándo los hombres darán cuenta incluso por cada palabra que dijeron? ¿Cuándo? En el juicio de Dios. El día que Dios aplique su justicia a toda la humanidad. Lo que Cristo nos está queriendo decir aquí es, la primera razón por la cual ustedes no deben tener miedo a los que los quieren matar, es porque los que los quieren matar irán al infierno. Ellos serán condenados en el juicio de Dios. Y el hecho de que Dios les va a hacer justicia a ustedes si ellos los matan, debe animarlos a permanecer en la misión y vencer el miedo, porque todo acto malo que hagan contra ustedes recibirá su justo castigo. La justicia de Dios es un aliciente para mantenernos firmes en la fe y seguir cumpliendo lo que Dios nos ha encomendado. El infierno para los malvados es algo que debe fortalecer nuestra fe. Los malos no siempre se saldrán con la suya. Los malos recibirán el castigo que merecen. A su tiempo su pie resbalará, y en otro lugar dice, y de repente vendrán sus males, y ellos descenderán al infierno y recibirán el tormento, el castigo justo por todas sus maldades, y ustedes lo verán, y ustedes aclamarán la justicia de Dios y glorificarán a Dios, porque castigó justamente todas las obras malvadas de los hombres. Así que si ustedes están en peligro de muerte en manos de hijos de la serpiente, no teman, porque todo hijo de la serpiente recibirá el castigo que merece en el infierno. Y entonces Jesús los anima a cumplir su misión, a hacer lo que Él les mandó que hicieran, que era predicarlo a Él y al reino. Y vean el verso 27. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Es decir, ustedes y yo hablamos muy cerca. Nadie más nos ve, nadie más escucha lo que yo les digo. Para los demás, lo que yo digo son tinieblas, pero para ustedes es luz. Así que lo que yo les digo en tinieblas, proclámenlo a todos. Lo que yo les digo al oído, súbanse a una terraza y díganselo a todos. Sigue diciendo, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Así que si vienen a matarlos, no tengan miedo. Todos los asesinos recibirán su castigo justo en el infierno, y el infierno es un aliciente para que ustedes no tengan miedo y cumplan bien la misión. Esa es la primera razón. Los discípulos deben, cuando tenemos miedo, cuando todo discípulo de Cristo tiene miedo, lo que el discípulo de Cristo tiene que hacer es razonar. Razonar. La única forma de vencer el miedo es razonar. Lo que otros llaman el razonamiento de la fe. Yo lo llamo autopredicación, pero es lo mismo. Es decir, cuando uno siente miedo, las emociones o la emoción del miedo tiende a colocarle a uno la mente en una absoluta confusión, y uno cuando tiene miedo no sabe qué pensar. Los discípulos de Cristo, cuando tenemos miedo, tenemos que saber qué pensar. No podemos permitir que nuestra mente vaya de un lado a otro sin sentido, sino que tenemos que tomar nuestros pensamientos y fijarlos en el punto en que Dios quiere que lo fijemos, y al hacer eso, nuestra fe se dispara. Y esa fe es la que vence el miedo. Entonces lo que tenemos que hacer es razonar. Y por eso Jesús nos está dando aquí tres razones. Esas razones
no es para simplemente escucharlas en un sermón y olvidarlas. Son razones que deben estar en la mente disponibles para cuando viene el miedo. La segunda razón es el temor a Dios. La primera razón es la justicia de Dios. La segunda razón es el temor al infierno, el temor a Dios. El temor a Dios es el temor que vence el miedo. Entonces, el primer razonamiento es el infierno para ellos, el infierno para mis asesinos, el infierno para mis agresores. Ustedes están muy confiados, creen que su maldad va a quedar impune. No, ustedes serán castigados e irán al infierno. Pero ahora, la segunda razón que nos ayuda a vencer el miedo es la posibilidad de que yo también vaya al infierno. La posibilidad de que yo también vaya al infierno. Lo que me está diciendo el Señor en el versículo 28 es eso. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Me está diciendo que cuando me enfrento a una persona que me quiere matar, yo de nuevo debo razonar, yo debo pensar. ¿Y qué debo pensar? Que esa persona que me quiere matar solamente puede tocar mi cuerpo, no puede tocar mi alma. Cuando alguien me quiere matar, si logra matarme, si el Señor le permite matarme, Él no va a afectar para nada la unión de mi alma con Cristo. La persona que me quiere matar puede destruir mi cuerpo, pero mi alma seguirá unida a Cristo y seguirá intacta. Mi alma sigue unida a Cristo y sigue intacta. Pero si yo no logro vencer el miedo a la persona que me quiere matar, al acto de morir, al hecho de morir, si yo no logro vencer el miedo, significa que yo soy un cobarde. Y si yo soy un cobarde, soy yo el que voy a ir al infierno. Lo leímos en Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes son los primeros que entran al infierno? Los cobardes. Si yo no puedo vencer el miedo, entonces el que me está matando va a ir al infierno, pero yo también voy a ir con él. Ese es el sentido de esta enseñanza. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué sucede cuando el cristiano se da cuenta de que por causa del miedo que no ha vencido, existe la posibilidad de que él caiga al infierno juntamente con su verdugo? O que el verdadero creyente le tiene más miedo al infierno, en ese momento adquiere más miedo al infierno que a morir. En una situación de ese tipo, yo tengo un menú delante. La opción A es dejar que esta persona me mate y no ir al infierno, o negar a Cristo, alejarme de la misión e impedir que esta persona me mate. ¿Cuál de las dos voy a escoger? ¿Qué prefiero? ¿Que esta persona me mate y separe mi cuerpo de mi alma? ¿O infierno? Debo escoger entre las dos. ¿Y qué va a suceder? O que si yo escojo no ir al infierno, voy a aceptar que esta persona me mate. Porque es peor cuando yo me imagino a mí mismo en los tormentos del infierno, un tormento eterno, siento un pavor. Cuando veo que me va a traspasar el corazón, siento miedo. Pero cuando pienso cayendo en el horno de fuego, atormentado por toda la eternidad, siento pavor. ¿Y qué es mayor? ¿El miedo o el pavor? El pavor del infierno me hace decir, yo creo en Cristo, yo vine aquí a predicar a Cristo, yo los invito a arrepentirse y a creer en Cristo mientras pasan el cuchillo y me lo clavan en el corazón.
Tengo que aceptar que me pasen el cuchillo, que me lo claven, porque yo no puedo ir al infierno. Tengo dos puertas. Una puerta conduce a la muerte y otra puerta conduce al infierno. ¿Cuál voy a escoger? Si soy un verdadero creyente, ¿cuál voy a escoger? Voy a escoger que me maten, no que yo vaya al infierno. Solo los verdaderos creyentes tienen verdadero temor del infierno. Cuando usted le comparte el evangelio a una persona y le pregunta, si te llegas a morir esta noche, ¿para dónde te vas? Y muchos le van a decir, pues para el infierno. Le responden así muertos de la risa, ¿verdad? Esa persona realmente no tiene temor del infierno. ¿Quiénes son los que verdaderamente tenemos temor del infierno? ¿Quiénes creemos? Mire que creer en el infierno, ahí está la fe. ¿Quiénes creemos que el infierno es un lugar de tormento que dura por toda la eternidad? Los verdaderos creyentes. Entonces, ¿qué hace Cristo aquí? Nos pone a razonar. Es un razonamiento, pongan cuidado, de menor a mayor. ¿Qué es menor? ¿Morir o ir al infierno? Es menor morir. Es un razonamiento de negativo a positivo. Yo debo negar mi vida, mantener mi vida para no ir al infierno. Si yo me niego, me libro del infierno, de negativo a positivo. Y es un acto de la mente, es un acto de la razón. Cuando la razón tiene fe, cuando la razón es confrontado con el mayor de los miedos, la razón que tiene fe vence el miedo a la muerte con el miedo al infierno. Es así de sencillo. La razón, la mente que tiene fe, cuando es confrontada con el miedo a la muerte, la mente que tiene fe razona correctamente y con el miedo al infierno vence el miedo a la muerte. Esta enseñanza, Mateo 10:28, tiene implícito que nosotros durante nuestras vidas, hermanos, debemos menospreciar el valor que le damos a nuestro cuerpo, porque en algún momento Dios va a exigir que entreguemos a la muerte nuestro cuerpo. Nosotros le damos demasiado valor al cuerpo. Debemos menospreciar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no vale tanto como nosotros creemos. Los tres de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Dios exigió de ellos que entregaran su cuerpo a un horno de fuego. Y estos hombres, con una fe enorme, aceptaron que sus cuerpos fueran entregados al infierno. Así que es una enseñanza más implícita en este pasaje, que nosotros debemos menospreciar nuestro cuerpo. Dama, bienvenida. Dama, bienvenida. Había una señora allí mirando que si entraba, que no entraba. A ver si alguien le hace alguna señita. Muy bien. Número 1, debemos vencer el miedo razonando en la justicia de Dios, el infierno para nuestros verdugos. Número 2, debemos vencer el miedo razonando que nosotros mismos podríamos ir al infierno. La palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos razonar para poder vencer el miedo. Número 3, el tercer razonamiento es el cuidado de Dios para los que no van al infierno. Primero, el temor de Dios, porque Él enviará al infierno a nuestros agresores. La justicia de Dios, porque Él enviará al infierno a nuestros agresores. Segundo, el temor de Dios, porque nosotros, si no vencemos el miedo, podríamos ir al infierno. Y número 3, el cuidado de Dios para los que no van al infierno. Veamos los versos 29 al 31. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto es la moneda más pequeña. No se venden 2 pajarillos por la moneda más pequeña.
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En este razonamiento el Señor Jesús nos está mostrando dos cosas. Número uno, la soberanía de Dios sobre todo. Los pajaritos no mueren sino cuando Dios quiere que mueran. Los pajaritos están en la mano de Dios. Los cabellos de mi cabeza están todos contados. Así que mis cabellos se caen cuando Dios quiere que se caigan. Eso indica que Dios es soberano, absolutamente soberano y controlador de todo. Él controla a esos hijos de la serpiente y les permite o no les permite ir a agredirme. Y número dos, esta porción nos muestra que Dios nos cuida más que a un pajarito, nos ama más que a un pajarito, nos estima más que a un pajarito. Entonces, si Él me ama, me estima y me cuida y gobierna absolutamente todo en la vida de mis agresores, ese razonamiento debe llevarme a la conclusión de que yo voy a morir si Dios lo permite. O ellos no me podrán matar si Dios no lo permite. O sea que el absoluto control de todo y el amor y cuidado que tiene de mi vida me hacen descansar tranquilo de que si voy a morir, voy a morir. Entonces, si yo junto en mi mente, recuerden, la forma de tener fe, otra vez, esto es lo más importante de la enseñanza. La forma de tener fe es razonar con fe. La forma de tener fe es razonar con fe. ¿Qué es el miedo? El miedo es ausencia de fe. La forma de tener fe es razonar con fe. La razón es lo que dispara la fe. Si me van a matar y yo llevo a mi mente estos pensamientos, Señor, tú enviarás al infierno a mis verdugos. Señor, tú me enviarás a mí al infierno si yo no venzo el miedo. Señor, tú me amas y me cuidas. Señor soberano, me cuidas y me amas y me proteges sobre todo. Si esos tres pensamientos dominan mi mente, en el momento del trance, en el momento del problema, en el momento de la dificultad, yo voy a vencer el miedo. El miedo se vence con la razón, llena de fe, ayudada por el Espíritu Santo en nuestra razón nos da la victoria sobre el miedo. Eso es lo que enseña este pasaje. Que Cristo nos manda a cumplir una misión, que esa misión tiene peligros, nos pueden matar, pero Él nos manda, vayan y venzan el miedo. ¿Y cómo vencen el miedo? Usen la razón llena de fe y razonen sobre la justicia de Dios, sobre el infierno y sobre el cuidado amoroso del Dios soberano que los ama y los cuida más que a muchos pajaritos. Y eso es la forma como los discípulos originales que recibieron esta enseñanza la debieron de haber recibido. Pero ahora debemos preguntarnos cómo se aplica esto a nosotros en el siglo XXI. Y tenemos que decir que todavía no ha llegado la hora de que los hijos de la serpiente estén persiguiéndonos para matarnos. Eso ocurrió en el primer siglo y va a volver a ocurrir en el último siglo. Pero todavía no estamos en el último siglo. Estamos en un momento en que estamos muy cómodos y no nos están persiguiendo para matarnos. Entonces, ¿cómo se aplica este pasaje a nosotros si no nos están persiguiendo para matarnos? La forma de aplicar este pasaje a nuestras vidas es preparándonos para cuando llegue el momento en que nos estén persiguiendo para matarnos. ¿Y cómo nos preparamos? Ahora, esto que estoy diciendo no está ocurriendo aquí en Colombia, pero en Corea del Norte están persiguiendo a los hermanos para matarlos. En el Congo están persiguiendo a los hermanos para matarlos. En el África, en los países musulmanes están persiguiendo a los hermanos para matarlos. Así que hay hermanos que ya tienen que estar viviendo esto. Pero a nosotros todavía no. ¿Qué vamos a hacer entonces si aún no nos están persiguiendo para matarnos? Prepararnos para ese momento.
¿Y cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Atacando las raíces más profundas del miedo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué siente miedo? ¿Usted ha mirado lo que la Biblia le enseña sobre el miedo? ¿Usted se ha tomado la molestia de buscar la sabiduría de Dios sobre el miedo? Usted se ha puesto a leer la Biblia y dice, Adán pecó, e inmediatamente pecó, dice, me escondí porque tuve miedo. Ve cómo comienza, cómo entra el miedo a la humanidad. Usted se ha puesto a pensar qué cambios ocurrieron en el alma humana cuando el hombre pecó, que de ahí en adelante el hombre comenzó a experimentar miedo. Usted ha encontrado las verdaderas razones por qué la humanidad tiene miedo. ¿Por qué los hombres tienen tantos miedos? No solamente el miedo a que lo maten, que es un miedo normal, digamos racional. Si a uno lo están amenazando de matarlo, es normal sentir miedo. Pero la gente tiene mucho miedo a todo. Tienen miedo a la pobreza. Tienen miedo a la enfermedad. Tienen miedo a la soledad. Tienen miedo a una cucaracha o a una mariposa. En un momento voy a escuchar las preguntas. Tienen mucho miedo. Por todo tienen miedo. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué la humanidad tiene tanto miedo? ¿Ha descubierto usted cuáles son las raíces más profundas del miedo? Yo se las voy a decir, pero usted debe ir a su Biblia y en su Biblia verlas por usted mismo y pedirle al Espíritu Santo que se las muestre para que usted sepa que debe combatirlas y cómo combatirlas. ¿Cuáles son las raíces más profundas del miedo? La número 1 es la que acabo de mencionar. Adán pecó e inmediatamente tuvo miedo. Los seres humanos tienen miedo porque pecan. Cuando usted peca, tiene miedo. Cuando usted peca, tiene miedo. Usted sale de su casa a hacer un trabajo, por decir algún domicilio. Usted tiene un oficio que va de domicilios, de casa en casa. Y en ese domicilio sale una mujer como la esposa de Potifar, lo tienta y usted cae en pecado con esa mujer. Usted es casado. Cuando usted sale de la casa de esa mujer, usted sale con un gran miedo. Todo el que peca siente miedo. Si usted quiere vencer el miedo, tiene que dejar de pecar. Tiene que mortificar todos sus pecados día a día. Cuando usted avanza en su victoria sobre el pecado, avanza en su victoria sobre el miedo. Así que para vencer el miedo usted tiene que ser un creyente determinado a vencer todos sus pecados. Cualquiera que sea el pecado, cualquiera. Cualquier pecado alimenta su miedo, cualquiera. Por tanto, usted debe vencer cualquier pecado para poder dejar de tener miedo. ¿Qué más pasó cuando el hombre pecó? Cuando Dios creó a Adán, Adán amaba a Dios con todo su corazón. Cuando Adán pecó, el amor intenso que Adán tenía por Dios se volcó sobre él mismo. Y en ese momento Adán se ama solamente a sí mismo. Solo a sí mismo. Y por eso, porque el hombre se ama demasiado a sí mismo, siente tanto miedo. Cualquier cosa que lo ponga a él en peligro, lo hace sentir un miedo espantoso. Porque se ama mucho a sí mismo. No soporta la idea de verse sufrir. Y por eso es que el hombre caído rechaza el sufrimiento. Rechaza el sufrimiento porque se ama demasiado a sí mismo.
Y cuando se ve sufriendo, la idea de sufrir es tan espantosa, la idea de sufrir es un miedo pavoroso que prefiere quitarse la vida que sufrir. Usted se ha preguntado por qué hoy en día la gente se suicida tanto. Porque la Escritura dice que en los tiempos postreros vendrán hombres amadores de sí mismos. Desde que Adán pecó, el hombre es amador de sí mismo, pero en los tiempos postreros los hombres se aman mucho más a sí mismos. Y porque se aman tanto a sí mismos, ante la menor frustración, sienten un miedo espantoso, una ansiedad espantosa, se sumergen en una depresión espantosa y prefieren quitarse en la vida que enfrentar la posibilidad de sufrir. Y usted encuentra un niño, un jovencito que se suicida porque su papá no le quiso dar un celular. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque el miedo, el amor a sí mismo está aumentando demasiado. En la última parte de la historia de la humanidad, los hombres se amarán demasiado a sí mismos. Así que si usted quiere vencer su miedo, el suyo, y ponga su nombre propio ahí, el de Juan, el de Pedro, el de Carlos, el de María. Si usted quiere vencer su miedo, tiene que luchar por no amarse a sí mismo, que es una exigencia de Cristo. Cristo le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muera al amor a sí mismo. ¿Cuál fue el ejemplo que Cristo vino a darte? Cristo no se amó a sí mismo, sino que Él se negó a sí mismo, se negó a su gloria celeste, se humilló hasta lo sumo, hasta la posición de un esclavo. Cristo es el ejemplo de no amarse a sí mismo. Cristo se sacrificó a sí mismo. Cuando lo golpearon, no reclamó, no amenazó al que lo amenazaba, enmudeció, no abrió su boca, no rechazó el sufrimiento, porque Él no se amó a sí mismo. Él murió a sí mismo. El miedo tiene su raíz más profunda en el amor a sí mismo. Si usted se ama a sí mismo, va a tener miedo. Pero el hombre no solamente peca y siente miedo, se ama a sí mismo y siente miedo, sino que el hombre ama esta vida. Esta vida es lo único que conoce. Esta vida es lo único que tiene. En su mente solo tiene cosas de esta vida. Tiene una mente totalmente mundana. Y cuando ve que no va a poder tener las comodidades de esta vida, te vas a hacer pobre, no vas a poder tener la casa que tienes, el carro que tienes. La idea de salir con una bolsa de confites a pedir una moneda en un semáforo le produce pavor, porque se ama demasiado a sí mismo y ama esta vida. No puede vivir sin sus lujos, no puede vivir sin su buena comida, no puede vivir sin su casa, no puede vivir sin sus viajes, sin sus paseos, sin sus comodidades. Esta vida es lo único que conoce y quiere tener. Si le quieren quitar esta vida, siente un miedo espantoso. Así que si tú quieres vencer el miedo, debes aborrecer esta vida. Y eso te lo exige Jesús. ¿Qué te dice Jesús? El que ama su vida, la perderá. El que pierde su vida, por causa de mí, la guardará, la hallará, la salvará, la disfrutará después. Pero el que decide disfrutarla ahora y ama esta vida a toda costa, es un hombre de miedo permanente. Miedo permanente. El miedo tiene su raíz más profunda en el pecado. Deja de pecar y vencerás el miedo. El miedo tiene su raíz más profunda en amarte a ti mismo. Aborrécete a ti mismo. Busca la manera. Ora, lee la Biblia. Aprende a aborrecerte a ti mismo. Mira a Cristo, que se aborreció a sí mismo. Aborrece esta vida y vencerás el miedo. Y última. No rechaces el sufrimiento. No rechaces el sufrimiento. Por nuestro miedo, por nuestro amor a nosotros mismos, por nuestro amor a esta vida,
tendemos a rechazar el sufrimiento. La enseñanza de la palabra de Dios es esta: si rechazas el sufrimiento, no obrará Dios en tu alma su efecto purificador. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo transformó el sufrimiento en un instrumento de purificación de tu alma. Cuando Dios te envía sufrimientos, los va a usar para purificar tu alma. Si tú los recibes con santa resignación, tu alma va a ser purificada y vencerás el miedo. No rechaces el sufrimiento. El hombre natural y el creyente inmaduro, lo vamos a ver enseguida otra vez en la prédica, rechazan el sufrimiento. Dios te dice en su palabra: si sufres conmigo, reinarás conmigo. El creyente maduro considera el sufrimiento por causa de Cristo como el más grande privilegio. Sufrir con fe en Dios es una gran bendición que purifica tu alma y te llevará a la victoria sobre el miedo. Por eso Santiago nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa en ustedes, para que sean perfectos o maduros, cabales, completos, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo nos preparamos para vencer el miedo? Mortifica tu pecado. Aborrécete a ti mismo. Aborrece esta vida y no resistas el sufrimiento. Acepta los sufrimientos con santa mansedumbre y Dios limpiará tu alma de todo miedo y podrás vencer el miedo. La poca fe que se produce cuando vivimos de esa manera desaparecerá. Tu fe se aumentará y una fe fuerte asegura la victoria sobre el miedo. Porque el Señor dice en su palabra: esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. La incredulidad es la causa de nuestro miedo y la única manera de salir de la incredulidad y de la poca fe es viviendo de esa manera. Prácticamente voy a repetir esta misma enseñanza en la predicación en un momento. Vamos a inclinar nuestro rostro y a invocar al Señor, suplicándole que estas verdades tan profundas, tan poderosas y estos mandamientos tan difíciles de cumplir puedan ser cumplidos por nosotros, que somos criaturas tan débiles e incapaces. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti, escuchando tu santa palabra. Tú hoy nos has hablado y nos has colocado una meta muy alta: vencer todo nuestro miedo. Nos has mostrado el por qué tenemos miedo y el cómo vencerlo. Nosotros no somos capaces por nosotros mismos de lograr tan grande victoria. Te rogamos que con esto que nos has enseñado, nosotros podamos progresivamente y el resto de nuestras vidas avanzar en nuestras victorias sobre el miedo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.